de independencias en Cuba y Filipinas, el déficit del Tesoro, los tipos de interés eran el 30% de la deuda flotante, pues fue capaz de tomar una medida totalmente controvertida de sus ideas, como fue el monopolio de la emisión de moneda fiduciaria por el Banco de España, como una persona importante. Quien se ha debido, lo que sí vengo a hablar, porque eso se hablará en otros por otros, es de quien ha promovido ya con ilusión estos seminarios y estos cursos, que se ha referido Daniela, Clemente Solé Parellada, que desde el principio ha querido rendir este homenaje a José Echegaray. Él fue también un hombre poliédrico, que no solamente también se dedicó a la enseñanza. Hay que recordar que Echegaray, pues en los temas, cuando fue ministro porque fue ministro de Obras Públicas, Agricultura, Turismo y Comercio. Y siempre se preocupó tanto por las infraestructuras como por la formación, por el tema de la educación, fue su leitmotiv, cosa que Clemente Solé también estuvo precedido a la escuela, ha formado varias generaciones de ingenieros y le hacía mucha ilusión. Además, era el único, en este momento, presidente en activo de una entidad financiera. Había otros ingenieros de caminos en otras épocas, pero en este momento era el presidente de una entidad financiera siendo ingeniero de caminos. Él, la labor que desarrolló fundamentalmente en nuestra profesión, como colegas, pues somos gente pues, muy experta en determinar por la curva, bueno, muy experta, algunos usuarios se quejan, la curva de una carretera o el tema de cómo diseñar un puente y demás, pero sin embargo sí que él rápidamente detectó, nada más terminar la carrera, la necesidad de que el ingeniero resolviera sus temas económicos financieros que muchas veces no sabía resolver, la financiación de su vivienda, la pequeña promoción, la financiación de la carrera de sus hijos, fue el impulsor y creador, cuando nadie apostaba por ello, de primero crear una cooperativa de crédito entre los ingenieros de caminos, que duró 20 años, y que fue tal su éxito durante su liderazgo, que se abrió a otros campos, que no solo se limitó a los créditos a los compañeros, sino también a llevar sus patrimonios, sus ahorros, que le hizo, 20 años después de la creación, convertirlo en un banco que se abrió al resto, un banco solvente, líquido, competitivo, al resto de la sociedad, donde sus proyectos de ampliar a otros colectivos, como aquí los farmacéuticos, que hay alguno en la sala, ampliar a otros colectivos y desarrollar otro tipo de gestión de carteras, gestión de fondos de pensiones, seguros, creando un verdadero emporio. En esto ha estado otros 20 años y sus últimos proyectos, que tristemente no puede realizar porque nos ha dejado estos 20 años de internalización desde la entidad para atender a nuestros compañeros que están expatriados o de ampliar con otros colectivos profesionales para crear un verdadero banco profesionales, pues se ha visto truncado y yo quería rendirle un homenaje relacionado con Echegaray, a un ingeniero que él tanto admiró, que leyó. Me acuerdo del libro que se hizo con las memorias en otra edición, era un libro que leía y repasaba y comentaba conmigo porque era un verdadero apasionado de Echegaray y quiero rendirle hoy ese homenaje a Clemente Solé. Gracias, Jerónimo. Y vamos a continuar. Otro ingeniero de caminos que precisamente vamos a hacer que intervenga, aunque no era la secuencia establecida, puesto que hay un acto en esta misma casa relacionado con Soria y con Numancia y tiene que intervenir. Entonces vamos a dar la palabra a Fernando Sainz Ridruejo, que ya la primera parte de Panacea, dedicada a Echegaray, nos hablaba precisamente de Echegaray y la educación de la mujer, algo que el que quiera leer pues descubrirá hechos muy curiosos y que quedan reflejados en su artículo. Tiene 5 minutos, como todos los que van a participar ahora, para que brevemente nos exponga unas pinceladas o bien de su artículo o lo que considere oportuno. Cuando quieras, bien. Fernando.
Muchas gracias. Agradezco a Fernando Ibáñez y a Daniel Pacheco la oportunidad que me dieron en el mes de junio de intervenir brevemente, improvisadamente, en el primer acto y luego de escribir en la revista Panacea. Antes, si me lo permiten, quiero tener un recuerdo para Clemente Solé, porque yo me acuerdo, y no sé si todos los de la sala o los amigos se acuerdan, de cuando Clemente llegó a estudiar Caminos a Madrid, auspiciado, patrocinado, tutorado por aquel entrañable ingeniero que fue don Juan Canadell, padre de Juan Luis y abuelo de Pablo, etc. Y después he seguido, como casi todos los ingenieros de caminos, con mucho interés su trayectoria, y quiero resaltar que Clemente ha sido, junto con otras 3 figuras de ingenieros de caminos catalanes, los que han liderado los 4 órganos institucionales más importantes de nuestra profesión. La Revista de Obras Públicas fue durante muchos años dirigida por Víctor Martí, ingeniero de caminos, compañero de Ildefonso Cerdá. Cuando se fundó la Asociación de Ingenieros de Caminos a principios del siglo XX, fue Manuel Maluquer, barcelonés, quien durante muchos años fue el alma de la asociación. Cuando en los años 50 se fundó el Colegio de Caminos, que no lo fundó don José María Aguirre, pero el primer director durante muchos años fue Santiago Gosé, de Barcelona. Y ahora la 4ª pata de nuestra profesión, que es el Banco Caminos, ha estado durante muchos años no ya dirigido, sino fundado, creado, el alma ha sido Clemente. A mí me gustaría pensar que en el futuro pueda haber otros catalanes que, olvidando de sus cosas pequeñas, vinieran a Madrid a hacer una labor como la que han hecho estos 4 excepcionales. Pasando a referirme a Echegaray, yo en la revista Panacea escribí un artículo en que me fijaba en varios aspectos de Echegaray, algunos de los cuales creo que han sido, no digo novedosos, pero en fin, que he puesto mi granito de arena para el conocimiento de Echegaray dentro de este conjunto de actividades en que, desde luego, empezando por el Ateneo, a Echegaray se le ha puesto en el sitio que tenía que estar. El conocimiento de Echegaray ha aumentado muchísimo a raíz de su centenario. Y quiero referirme a que saqué a relucir la relación de Echegaray y de sus compañeros de profesión, como Gabriel Rodríguez, en la educación de la mujer. Y ahí fueron un poco a medias con esa gran señora que fue doña Concepción Arenal, madre de un entonces alumno de Echegaray y después gran ingeniero de caminos, Fernando García Arenal. Otro tema que toqué, por supuesto fundamental, fue el discurso con el que Echegaray, siendo presidente de esta casa, inauguró el curso en 1898 y que supuso un aldabonazo ante la decaída España después de la caída de las colonias, supuso un empuje al regeneracionismo. El tercer tema que toqué y que creo que es importante porque ese sí que no estaba conocido era la actividad de Echegaray como ingeniero ferroviario, porque siempre se dijo que Echegaray, al salir del Ministerio de Hacienda en el año 74, había salido de la política y se había dedicado al teatro. Pues no. Desde el año 75 hasta el 80, un hombre tan polifacético como se le ha definido, compaginó la política, el teatro y la ingeniería ferroviaria. Y entonces yo quisiera que esto, que yo no he hecho más que apuntar lo que Echegaray fue director de la compañía ferroviaria de Madrid a Malpartida de Plasencia, que es curioso, un pueblo que nadie sabe dónde está, pero que era el final de la línea que dirigió Echegaray. Me gustaría que a raíz de eso hubiera gente que, buscando en los archivos, encontrara qué labor hizo realmente ahí Echegaray. Y por último, el cuarto punto en que he tocado yo en Panacea y que creo que, bueno, ayudaba a poner también ese punto en órbita, es Echegaray humorista. Echegaray, hay veces sus críticos eran críticos airados que se lo tomaban excesivamente en serio, y el primero que no se tomaba en serio a sí mismo
era don José Echegaray. Y entonces yo, en Panacea y en alguna conferencia que di anteriormente, puse de relieve pues esa actividad de Echegaray como amigo de los juegos de palabras, de los calambures, de las charadas, de toda una serie de los acertijos, una actividad marginal pero que ayuda a comprender su figura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Fernando Saire Durejo, que como él apunta ya en ese escrito, recoge, así a modo de anécdota, la gran sintonía que tenía Echegaray con algunas de las mujeres importantes de esta institución. No en vano, y también está recogido en esa primera parte de Panacea, en el entierro a don José Echegaray, que fue lo más multitudinario que cuentan los periodistas y las personas que luego también les hablarán de ello. En el entierro, como decía, hubo una parada frente de aquí, del Ateneo, de Prado 21, y precisamente tres ilustres ateneístas como Blanca de los Ríos, Pardo Bazán y Concepción Arenal bajaron de esta casa a depositar unas flores en el féretro. Bien, ahora dos ilustres ateneístas, García Camarero, el historiador tan importante de esta casa en temas referidos a la polémica de la ciencia, y después José Siles, ambos, García Camarero ya lo fue y Pepe Siles es el actual bibliotecario, nos van a hablar de otras facetas. Ernesto, como gran conocedor de Echegaray y las matemáticas, y después Pepe Siles, pues también como prólogo a lo que vamos a ver a continuación de ese documental, pues hablará de ese libro autobiográfico de Echegaray que se llama Recuerdos. Ernesto, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. A mí me gustaría recordar a Echegaray como el gran impulsor de la ciencia española, el gran impulsor de la matemática pura, como él decía, y sobre todo el reconstructor de la destrucción que se había hecho al principio del siglo XIX de los adelantos científicos y tecnológicos durante el siglo XIX, principalmente en las escuelas de náuticas, en las escuelas de ingenieros militares, pero también en la Academia de San Fernando, en donde Benito Valls es uno de los grandes renovadores de la matemática pura, del cual es discípulo uno de los principales ateneístas de la primera fase, que es Mariano Vallejo, que es un matemático que forma parte de la primera fundación del Ateneo de 1820. Y entonces, justamente, con los desastres de comienzo del siglo XIX, con la guerra de la independencia, con la penetración y los desastres de la invasión francesa y de la guerra franco-inglesa en territorio español, evidentemente las grandes instituciones que se construyeron en el siglo XIX, quiero recordar también el campus científico que constituye el Museo del Prado, construido como Academia de Ciencias, junto con el Jardín Botánico, junto con el Observatorio Astronómico del Retiro, junto con el Real Colegio de Cirugía y Medicina de la calle Atocha, formaban, y junto con otra institución importante, que es el Gabinete de Máquinas, hecho precisamente por un ingeniero de caminos, Betancourt, de ilustre recuerdo. Todas esas instituciones, al comienzo del siglo, primero como desastres de la guerra y después por la incomprensión del reinado absoluto de Fernando VII, prácticamente toda esa actividad científica desaparece. Y hay una necesidad de reconstrucción de esta actividad científica, y uno de los pilares, no el único, pero uno de los pilares fundamentales, y en lo que a matemáticas se refiere, no cabe ninguna duda, que es José Echegaray. Echegaray, como ingeniero de caminos, inicia principalmente su actividad como profesor de matemáticas en la Escuela de Caminos y comienza con publicaciones de algunos libros que son fundamentalmente didácticos.
para la enseñanza de la geometría métrica y de la geometría analítica. Pero rápidamente va entrando también en otras disciplinas ya de carácter más avanzado. En particular con la geometría proyectiva, introduce la geometría proyectiva de Chasles, que es uno de los avances que está ocurriendo en este momento en Europa, en concreto en Francia. Echegaray también, en esta primera época, es ateneísta desde los 26 años. El Ateneo le impregna precisamente de ese carácter multifacético y de ese amor, diríamos, a la regeneración, a España, a la política y a la economía. Él también participa en los círculos del librecambismo que estaba en aquel momento importante en el Ateneo. Hubo varios ciclos de gran importancia. Y hay que tener en cuenta que en aquella época el liberalismo no es como ahora, que el liberalismo es la suprema potencia. En aquel momento el liberalismo era una fuerza naciente para compensar los poderes absolutos de las monarquías. En aquel momento el trabajo de Echegaray es realmente muy, muy importante. Y en este intermedio, después de estar unos años en el Ateneo, ingresa en la Academia de Ciencias con un discurso que realmente es rompedor, y un discurso que titula Historia de la matemática pura en nuestra España. Es curiosísimo el calificativo de nuestra España, el carácter cordial, el carácter íntimo que da también a la investigación científica. No es una cosa fría, etcétera, sino una cosa de carácter humano de gran trascendencia. Entonces, después de este periodo, sigue con sus actividades de investigación científica y hace, por ejemplo, otras publicaciones como las series de Fourier, que es también un avance en el análisis matemático muy importante, teoría de los determinantes, el cálculo de variaciones. Todo esto son teorías muy recientes que se están desarrollando en España y que Echegaray se incorpora y las interpreta de forma muy, muy vibrante. Digo vibrante porque la enseñanza de Echegaray no era puramente el 2 y 2 son 4, sino detrás de eso había todo un mensaje, ¿no? Un mensaje cordial de actividad patriótica, incluso podríamos decir. Pues en ese momento, cuando ingresa en la academia con su famoso discurso que es rompedor, se reaviva la polémica sobre la ciencia española, si había habido ciencia o no había habido ciencia en España, o si la ciencia era importante o no era importante. Entonces fue uno de los reactivadores de la polémica en este momento y evidentemente que arrastra después a Menéndez Pelayo y tantos otros que continúan con esa polémica que incluso podríamos decir que se podría continuar hasta nuestros días. Pero no solamente eso, Echegaray participa también activamente en la Revolución del 68, que se podría decir que es la primera revolución o la primera constitución consecuencia de esa revolución, que es la del 69, como primera revolución democrática realmente en España, después de la del 12, incluso superando las del 12. Echegaray forma parte de este movimiento de la Revolución del 68 y a partir de ahí cuando se integra más en actividades políticas de distinto tipo, pero sin abandonar nunca la matemática y su interés por la regeneración cultural y, no sé, y humana de España, pero también de la renovación y la reconstrucción de la matemática. Ahí sigue trabajando en temas matemáticos como es la cuadratura del círculo, que no es esa paradoja rara de que un cuadrado no puede ser un círculo precisamente por definición, sino el estudio de la trascendencia del número pi, que es una de las investigaciones más importantes que también se estaban dando en aquel momento en Europa y a las cuales Echegaray aporta algunas innovaciones que son de mucho interés. Por no alargarme, que yo creo que ya me estoy pasando del tiempo, diré que otra de las actividades importantes también de incorporación, de difusión, es la Escuela de Estudios Superiores. En el Ateneo, a finales del siglo ya XIX, se crea la Escuela de Estudios Superiores, que es una universidad libre, independiente, precisamente después de los problemas que había habido con
con el decreto de Orobio, etcétera, pues había unas tendencias, se creó por una parte lo de la institución libre de enseñanza, pero por otra parte una parte muy importante en el Ateneo que crea la Escuela de Estudios Superiores, una especie de universidad libre que dura pues más de 10 años, es decir, que es una tarea continuada, no es un ciclo de conferencias, etcétera, con gran cantidad de alumnos, con gran cantidad de profesores. Y además quiero resaltar, cosa que no se ha hecho en general mucho atención a ello, sino que de la Escuela de Estudios Superiores nace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En primera reunión, los primeros fundadores del Consejo de Investigaciones, perdonad, he dicho equivocadamente, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es Junta para la Ampliación de Estudios, que es el origen, también se puede hablar un poco de esto, la Junta para la Ampliación de Estudios, que es lo que más tarde se cambió por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y esta tarea, precisamente, de renovación, de consolidación y de desarrollo en el tiempo, también es una de las constantes muy importantes de Echegaray. Ya para terminar, y apoyándome en el equívoco que tuve entre Junta y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tengo que decir que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas salió para destruir la Junta para la Ampliación de Estudios. Fue una de las creaciones de Franco para barrer con las instituciones que había antes de la guerra. Barrer instituciones como ya en la época de Fernando VII se había hecho para barrer con otras instituciones. Afortunadamente, el Consejo Superior de Investigación Científica con el tiempo ha evolucionado y actualmente recupera más bien el espíritu que había antes de la Junta para Ampliación de Estudios. En todo esto, Echegaray es un factor fundamental. Y también quisiera recordarle como vinculación con el Ateneo. Casi toda la obra, casi toda la vida del Ateneo desde la segunda fundación en el año 1835, daros cuenta que acababa de nacer Echegaray, casi toda la trayectoria del Ateneo hasta el 16, que es de la época más brillante del Ateneo, uno de los grandes impulsores y mentores del Ateneo fue precisamente José Echegaray. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, que es un auténtico especialista en otra figura clave de la ingeniería de caminos, que es Leonardo Torres Quevedo. De ello nos ha dado muchas conferencias y también de esa Escuela de Estudios Superiores, en la cual, mano a mano, entre Alejandro, él y yo, pues hemos estado hasta contando todos los profesores. Llegó a haber hasta 82 catedráticos en esos 11 años que funcionó la Escuela de Estudios Superiores, del 1896 a 1907. Y ahora otro especialista en el Ateneo, don José Siles, bibliotecario actual, y un hombre que, si no llega a los 57 años y medio que estuvo Echegaray, ya te deben de quedar pocos para emular a ese gran presidente y primer Nobel de Nobel español. José Siles habla del libro Recuerdos. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que yo llegué a José Echegaray por otros motivos, por motivos literarios. Estaba tratando de ilustrarme un poco sobre escritores españoles que habían escrito su biografía, sobre autobiografías, y yo no sabía de la existencia de los recuerdos de Echegaray. Pero entonces aquí en el Ateneo encontré los 3 tomos que existen, se conservan muy bien. En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, no hay más que 2 tomos, y para los que estén interesados, afortunadamente, están digitalizados por la Universidad de Vancouver y fácilmente se pueden bajar. No voy en realidad a hablar del trabajo que ya he hecho, le llamo una reseña sobre esos 3 tomos, sobre los recuerdos de Echegaray, sino de algo que se me ocurrió después, algo que conforme ya estaba terminando el trabajo, y yo supongo que esto le ocurre a mucha gente,
está uno barruntando algo que no sabe bien de qué se trata, pero que no lo sabe expresar, no lo sabe decir. Y después de eso, después de intervenir aquí, digo, bueno, pues voy a aprovechar estos 5 minutos para decir aquello que no dije en el artículo. Yo estoy ahora convencido, después de reflexionar sobre la autobiografía de Echegaray, de que además de todas las cosas que se han dicho, muy bien dichas, y se han dicho hoy aquí, se están diciendo, además de todo eso, José Echegaray fue un gran crítico de la sociedad española. Además, creo que un crítico muy duro, pero un crítico duro, pero al mismo tiempo elegante y, si queremos, caritativo. Yo creo que José Echegaray fustigó el enchufismo, la arbitrariedad y el cainismo de la política, todo eso de una manera indirecta, sin ir derecho a cosas concretas o incluso a personas concretas. Es exquisito en la selección de personas. A la mayoría de ellos les nombra por una letra o por un nombre supuesto. Estoy pensando en el caso de don Julio S. Don Julio S., un amigo suyo, que nada más llegar Echegaray al Ministerio de Fomento, ya quiere que a él le dé un empleo, porque es su amigo. Y como don José Echegaray no le da al amigo el empleo, pues incluso la mujer le va a buscar a Echegaray a decirle que su marido es el más capaz y que tiene que emplearlo. Este es un caso, se repite de otras, en este libro tan largo, en esta obra tan larga, se repite con distintas facetas varias veces. A veces esa crítica de Echegaray cae en la comicidad, en una comicidad a veces hilarante, propia de un hombre que sabe escribir y que sabe escribir teatro, como es el caso de El Valenciano. El Valenciano es un empleado del Ministerio de Fomento al que se le ha abierto un expediente por haber, por lo visto, agredido a su jefe. Y entonces Echegaray tiene que le llueven las recomendaciones, porque este es el asunto, ¿no? Yo creo que aquí es una crítica de las cosas tan españolas como las reclamaciones. Le llueven las reclamaciones para que indulte a El Valenciano. Y así vemos a nuestro gran científico y literato una madrugada a las 3:30, caminando atravesando la Puerta del Sol, saliendo a la calle de la carrera de San Jerónimo, y delante de él va El Valenciano, amenazadoramente, porque ya conoce su ruta, con una navaja en la mano, y detrás, con su gran sentido del humor, nuestro don José, con un bastón, con un estoque casi desnudo, detrás del Valenciano, recorriendo todas estas calles, y llegando a una esquina, el otro se vuelve y se arma allí el clásico barullo español y acude el sereno. En fin, todo esto lo hace con una comicidad extraordinaria, pero al mismo tiempo resulta ser una crítica enorme y muy fuerte y muy ácida de nuestra sociedad. Y a veces lo que sí notamos es que él se pone como ejemplo. Eso también es una manera de criticar. Y lo dice constantemente en sus páginas, a lo largo de las páginas. Yo no le debo nada a nadie. Lo dice más de una vez. Y entonces él levanta su cartel de hombre íntegro y de hombre pues no dado a esto del enchufismo y el amiguismo. Y yo creo que con esto he dicho eso y he tratado de hacer llegar a ustedes que el libro, esta obra, es, además de muchas cosas, una gran crítica, una crítica muy fuerte de la sociedad española, y nos hace reflexionar que muchos de esos
vicios y muchos de esos problemas que existían en tiempos de Echegaray siguen existiendo ahora. Nada más. Gracias. Gracias a Pepe Siles, que como buen bibliotecario nos ha preparado la exposición de las que le hablaba al principio. Y ahora ya toca el turno artístico, es también basado en el libro autobiográfico Recuerdos. Fernando Mínguez, ingeniero de caminos y bueno, pues un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, ha preparado lo que a continuación creo que ustedes van a disfrutar. Cuando quieras, Fernando, tienes la palabra. No sé si está bien el sonido, sí, ¿no? Pues en primer lugar agradecer al Ateneo la invitación para participar en estos homenajes a Echegaray y sobre todo la labor pues, con los que yo más he tratado, con Daniel, Fernando y Alejandro, que la verdad que están haciendo una labor, yo creo, muy importante, ¿no? En pro de la cultura y del Ateneo. Y también quería dejar un recuerdo de Clemente Solé. Yo como ingeniero de caminos, cuando estaba en la escuela y después al acabar la carrera, teníamos una asociación cultural Caminos, y allí nos prestó su apoyo en varias ocasiones para todos para todos, ¿no? Pero para actos culturales de distinto tipo que organizamos, entre otros conciertos. Y bueno, el audiovisual yo lo presenté en septiembre del año pasado, completo. En la revista se ha recogido el texto completo, pero como habíamos hablado ahora de hacer una intervención más breve, pues bueno, lo que he pensado es abreviarlo un poco, cortar a lo mejor alguna de las músicas o abreviar un poco parte del texto que lo pueden leer después en la revista. Y he añadido una parte nueva, que esa no está en la revista, una parte breve, como una coda, ¿no? Final. Por eso, aunque el vídeo acaba, donde acaba lo que se refleja en la revista, pero luego está ese pequeño añadido. Entonces les dejo con José Echegaray. Veamos qué nos dice hoy la prensa diaria. Duelo nacional. El maestro Granados. Desgraciadamente parece desvanecida ya toda esperanza en el destino de este ilustre compatriota nuestro. La carencia de todo indicio sobre el paradero del inspirado músico catalán y su esposa convierte en realidad tristísima la amarga sospecha de los primeros días. Exacta era, sin duda, la trágica referencia de uno de sus compañeros de viaje en el Sussex. ¡Ah! Una auténtica tragedia. El destino se ha cebado con el músico cuando regresaba de su exitosa gira por los Estados Unidos. Dice que después del aplaudido estreno de Goyescas en Nueva York, fue invitado por el presidente Wilson a dar un concierto en la Casa Blanca. El cambio de planes para atender a esta invitación le habría de llevar inexorablemente al fatal desenlace. Pereció en el mar intentando socorrer a su esposa cuando su barco, el Sussex, fue torpedeado en el Canal de la Mancha por un submarino alemán.
ese iracundo mar del Canal, el mismo que hace años me hizo sufrir lo indecible al cruzar el estrecho, en la escapada que hice con mi mujer de París a Londres para conocer el Palacio de Cristal y otras cosas notables. A veces me pregunto por qué elegí seguir la carrera de ingeniero de caminos. Creo que una razón de peso fue la importancia que en su escuela se daba a la enseñanza de las matemáticas. De hecho, la aportación de la Escuela de Caminos, a la que podríamos llamar regeneración matemática, es uno de los servicios más relevantes que ha prestado esta escuela a la cultura del país. Hoy las matemáticas se imponen a todas las ciencias físicas y químicas, al ingeniero y al arquitecto. Hubo un tiempo en que toda persona culta sabía latín. Pues bien, un tiempo llegará en que toda persona culta deba saber matemáticas. Muchas personas se extrañan de mi afición a las matemáticas y a la ciencia, a la vez que a la poesía y la dramática. Yo me admiro de la extrañeza de esas personas. Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu. Las matemáticas armonizan con la música y con el arte en general. Todas ellas son armonía, variedades en una u otra forma que se resuelven en una alta y bella unidad. ¿Acaso no poseen las curvas matemáticas un espíritu musical? Una fuga de Bach tiene la perfección y el rigor de las más elaboradas construcciones geométricas. La música. ¿Cuántos momentos inolvidables he vivido gracias a la música? En mi juventud era asiduo del Teatro Real, en las entradas de peseta del Paraíso, y no me perdía ningún estreno de zarzuela. Una afición que he mantenido toda mi vida. Puedo decir incluso que participé en la lucha desatada en pro de la ópera española frente a la preeminencia de la ópera italiana. Eso fue después de que mi amigo el compositor Enrique Serrano insistiera en convertir en libreto de ópera alguno de mis dramas. Accedí y le propuse en principio mi obra El milagro de Egipto. Pero claro, Serrano me hizo ver que habría que luchar con gran desventaja con la triunfante Aída de Verdi. Así que él mismo me propuso adaptar La peste de Otranto, que se había estrenado con éxito en el Teatro Español. La ópera se estrenó en febrero de 1891 en el Teatro Real, con la Tetrazzini en el papel principal. Se podría decir que ni entusiasmó ni fracasó. Salimos a escena al final de cada acto, pero solo se dieron 3 representaciones. A la música también le debo, aunque indirectamente, algún momento de angustia. Ocurrió en el Teatro Real, cuando yo ya tenía mi butaca de abono. Un buen día se acercó a mí un individuo de talla gigantesca y me dijo de malos modos: «Esa butaca es mía, haga usted el favor de levantarse». Intenté sacarle de su error, pero él insistió: «Si no se levanta usted, lo levanto yo». Estuvimos a punto de llegar a las manos y cuando acabó la representación intercambiamos las tarjetas. Después yo le envié a mis padrinos para concertar el duelo. Aquella noche apenas pude dormir, pues aunque por las estadísticas de duelos no veía muy probable mi muerte, no podía por menos de acordarme del ilustre matemático francés Évariste Galois. Galois murió a la temprana edad de 20 años, desangrado en un hospital como consecuencia del disparo en el estómago que recibió en el transcurso de un duelo. La noche anterior al duelo la dedicó a escribir en 60 páginas su teoría de la resolución de ecuaciones, que tardaría más de 50 años en empezar a ser comprendida. Sobre esta teoría versaron las lecciones que impartí en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo a partir de 1896. En mi caso, el asunto del duelo no fue a más.
ya que al día siguiente el energúmeno ofreció todo tipo de disculpas a mis padrinos para que me las trasladara. Al margen de la cuestión económica, me habría gustado intervenir de forma directa en los logros alcanzados por la ingeniería del pasado siglo. El tren ha acercado las ciudades entre sí de forma inimaginable para otras épocas. El tranvía eléctrico circula por nuestras calles y el metropolitano subterráneo, también electrificado, se impone en las grandes capitales. Hasta las mismas viviendas llegan el agua, el gas, la electricidad, etcétera, etcétera. Es un gran avance, no siempre exento de riesgos. Acordémonos del hundimiento del tercer depósito del canal de Isabel II hace pocos años, en el que murieron tantos obreros. Yo mismo elaboré un dictamen concluyendo que el fallo del nuevo material, el hormigón armado, no era previsible y que el hundimiento había que achacarlo a una ola de calor insólita en aquella época del año en Madrid. Pero, por otra parte, reconozco que el teatro me ha dado las mayores satisfacciones. Y no pienso solo en la concesión del premio Nobel, no, sino en el favor del público, que es lo que de verdad me animaba a seguir escribiendo. He sostenido y sostengo que el objeto fundamental del arte es la belleza. O de otro modo, que si el artista no engendra emociones estéticas, será cuanto se quiera, santo, sabio, filósofo, sociólogo, político, filántropo, nihilista, pero no será ni artista, ni literato, ni poeta. Solo un crimen puede cometer el artista, uno solo, no producir emoción estética. Pero este crimen no tiene perdón, siquiera la obra sea un dechado de sabiduría o un derroche de virtudes. Federico Chueca, el querido compositor, escribió estas palabras de felicitación cuando se me concedió el premio Nobel. Me congratulo de ver premiado en vida al que me ha hecho sufrir, al que me ha hecho reír, al que me ha hecho llorar. Yo también me he emocionado con su música. Cuando escucho la marcha de la Constitución de Cádiz, la zarzuela inspirada en el episodio nacional de Pérez Galdós, no puedo dejar de acordarme de las Cortes Constituyentes del 69 y de esos años de intensa actividad política, años en que la política lo absorbía todo. Así es. Debuté como diputado en las Constituyentes del 69 y ya como ministro de Fomento fui a Cartagena con la comisión creada para recibir a Amadeo de Saboya. De su breve reinado recuerdo especialmente la aprobación en las Cortes del 72 de la abolición de la esclavitud. Los conservadores se opusieron ferozmente, acusándonos de estar vendidos a Inglaterra con el fin indudable de arruinar la isla de Cuba. Pronto, con la caída de don Amadeo, no quedó en España otro poder legal que las Cortes. Yo formaba parte de la comisión permanente creada por las Constituyentes Federales cuando una noche la milicia republicana irrumpió en el Congreso y nos disolvió. Acudió en nuestro auxilio don Emilio Castelar y con él salí del Congreso. Pero me reconocieron algunos de entre el gentío que estaba afuera y comenzaron a gritar enfurecidos:
que se escapa uno de la comisión. Bien puedo decir que don Emilio me salvó la vida, pues consiguió contener a la muchedumbre y me escoltó hasta la puerta del casino, de donde, tras otras vicisitudes, pude salir camuflado con una capa y un sombrero hongo al Callejón del Perro. Luego vino la emigración a París y más tarde el regreso para hacerme cargo del Ministerio de Hacienda, desde donde fundé el Banco de España, y así conseguimos evitar la bancarrota que amenazaba a nuestro país. A Emilio Castelar le había conocido años antes en el Ateneo, ese verdadero templo del saber. Allí, con sus lecciones sobre los 5 primeros siglos del cristianismo, Castelar ponía la nota más brillante, la nota más sublime. Las opiniones contrarias y las disputas previas a la conferencia desaparecían cuando empezaba a hablar, y ya no se oía más que esta frase: sí, es prodigioso, prodigioso, sí, es admirable, admirable. No podía imaginar yo que, pasados los años, el insigne orador habría de salvarme la vida, como tampoco podía imaginar que iba a ser él el encargado de contestar a mi discurso de recepción en la Academia de la Lengua. Bien, es verdad que en esto se demoró un poco, pues pasaron 12 años desde la fecha en que fui elegido, pero en su discurso no escatimó elogios hacia mí, calificándome de verdadero genio, sobresaliente en amplios dominios del espíritu. Genio o no, la realidad es que la vida me ha obligado a desarrollar actividades diversas. Como político fui leal, sincero y a veces político ardiente. Reconozco que la política es necesaria y un elemento de progreso, pero nunca encontré en ella ese placer íntimo que las matemáticas y la literatura me producían. Siempre he amado la paz y la tranquilidad, y hoy en día mis ocupaciones son sencillas: unas horas en el despacho de tabacalera, un tiempo para leer y estudiar y un tiempo para escribir mis artículos y trabajos que dicto al escribiente para no precipitar mi dolencia de cataratas. Busco la calma, una calma como la que fluye de esos valses poéticos del malogrado Enrique Granados. Ah, si la vejez no trajera consigo la placidez del vivir. ¿Qué premio fuera suficiente para consolarnos de la juventud y de la vida gastada en luchas y desvelos? El mayor desconsuelo es contemplar cómo los años huyen sin que la tranquilidad llegue. Y en el sosiego de mi vida actual aún puedo escuchar el eco de aquellas palabras que pronuncié tiempo ha con motivo de una solemne ocasión y que resumen el afán de una vida. Creo en la belleza, como creo en la verdad, como creo en el bien. Ha llegado la hora del paseo, después seguiré con la lectura. Vulgarización científica. La bicicleta y su teoría. Sí, soy partidario resuelto y entusiasta de esta máquina, que hoy rueda triunfante por todo el mundo civilizado. La bicicleta es un triunfo de la ciencia, un sistema de locomoción individualista como ninguno, un medio de salvar el espacio comparable al de los trenes de las vías férreas. Una economía de fuerzas verdaderamente admirable. Ayer, las músicas de Bach,
de Barbieri, de Chueca, de Granados, me hicieron revivir algunos sucesos que marcaron mi existencia y mi experiencia como matemático, como ingeniero, como creador dramático y como político. Hoy, la lectura de este artículo que escribí hace tiempo sobre la bicicleta conduce mis recuerdos a aquellos felices días de verano en mi casa de Marín, en Pontevedra. Allí tuve la fortuna de ser obsequiado con una bicicleta y pronto la estrené, recorriendo los 12 kilómetros de ida y vuelta a Pontevedra sin descansar más que unos minutos a la vuelta. 1 hora fue todo el tiempo que empleé en este viaje. ¿No es asombroso? La finca de Marín tiene un encanto insuperable, con una situación difícil de mejorar, casi frente por frente al Lourizán, la magnífica finca de don Eugenio Montero Ríos, quien, por cierto, también era un apasionado del velocípedo. Los salones del Lourizán siempre estaban abiertos para la conversación y el debate político. En ellos se negoció el Tratado de París, que certificó la pérdida de nuestras últimas colonias tras la guerra con los Estados Unidos. Montero Ríos era ciertamente el presidente de la delegación española en esta negociación. Después, en 1905, habría de reclamarme para que me hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, un encargo breve que duró hasta su dimisión a los pocos meses. Pero en Lourizán lo más atractivo era el esplendor de la naturaleza, esa vegetación, esa fragancia de las flores, esa luz de las camelias, y todo junto al mar de las Rías Bajas. No es posible olvidar aquellos paseos por el bosque, hasta llegar a la gruta, que ahora creo que han dado en llamar Gruta de Echegaray. La memoria encierra en su seno una poesía misteriosa y un indudable halo de belleza. Tener memoria de tiempos y sucesos es reducir lo múltiple de un fenómeno a la unidad de la conciencia. Esa coexistencia de lo múltiple y de lo sencillo, de lo vario y de lo permanente al mismo tiempo, es un prodigio que tiene lugar de continuo en la mente de todo ser humano. Pero también a la memoria hay que darle algún reposo, y yo se lo daré ahora, aprovechando que ha llegado la hora del paseo. Muchas gracias, Fernando Mínguez. Con su intervención, obviamente, se pone manifiesto lo que es esta institución científica, literaria y artística. Y ya entrando en la recta final del acto que nos congrega, voy a pedirles a dos ateneístas que también han querido plasmar su escrito en la revista que hoy presentamos, que aunque sea una pincelada y sea brevemente, nos comenten algo de su intervención. Eduardo Huertas, no sé si está aquí. Sí. Eduardo, ¿puedes hacer uso de la palabra? Aunque sea brevemente, para esa faceta que tú conoces muy bien de Echegaray dramaturgo, o lo que nos quieras contar, como siempre. Buenas tardes a todos. Como andamos con el tiempo muy tasado, yo voy a hablar muy poco, mejor dicho, voy a leer algo para no extenderme demasiado, de Echegaray dramaturgo. Como saben, Echegaray fue el primer premio Nobel español, pero fue premio Nobel de literatura, por su obra dramática, no por su ciencia ni por sus conocimientos matemáticos, sino precisamente por su obra dramática, a la que la Academia Sueca consideraba heredera y continuadora de la tradición teatral española del siglo de oro. Y efectivamente, dos cosas fundamentales y dos dedicaciones fundamentales tuvo Echegaray en su vida. Fue el gran matemático, al que se le consideró en un momento el primer matemático español, y el dramaturgo de mayor éxito en la escena española de entre siglos, es decir, durante 20 años, entre el final del siglo XIX y el XX.
Pues bien, el teatro de Echegaray se enseñoreó de la escena española y contó con los más eminentes actores de la época, como era María Guerrero, los hermanos Calvo, y se hizo con un público incondicional al que cultivó con habilidad, incluso con premeditación y alevosía. Indudablemente, José Echegaray era un genio, que tuvo la osadía de hacer la arriesgada travesía desde su condición de gran matemático a la de dramaturgo de gran éxito, que trajo de cabeza a la crítica y al espectador, deviniendo en una rara especie en la historia del teatro español, al que esa Academia Sueca no dudó en concederle el premio de literatura. Al fin y al cabo, Echegaray, que era un genio, en mi opinión, conocía bien a Aristóteles, porque Aristóteles había ya asociado la belleza a las matemáticas, al proclamar que las supremas formas de lo bello son el orden y la simetría de las partes y lo definido, es decir, la armonía y las proporciones. Y las matemáticas dan a conocer estos conceptos más que ninguna otra ciencia. Y Aristóteles, además, aplica estos cánones de la matemática precisamente a la tragedia, que fue el género teatral que cultivó precisamente José Echegaray. Lo que sucedió a Echegaray es que él, como dramaturgo, se desbocó con frecuencia, exageró en casi todo y se desmesuró, porque le arrebató el vértigo de todos los efectismos, a pesar de su formación, profesión y devoción por las matemáticas. Pero precisamente por su condición de matemático, Echegaray fue un mago de la construcción dramática. De manera que, en mi opinión, llegó a convertir el cálculo matemático en una categoría dramática, porque era tal la disposición de los elementos que iban directamente a un público ya conquistado por él, se valía de los mejores actores de la época y se valía de un recurso fundamental y muy repetido por él, el recurso, la apelación a elementos ígnicos o de fuego. ¿Qué quiere decir? Que Echegaray, en mi opinión, además de ser un mago, como son magos la mayoría de los dramaturgos, que utilizan incluso trucos para encantar al público o para enfadarle, porque así pasaba, este Echegaray lo consiguió precisamente por este tesón que puso en llevar al público lo que él llamaba el sublime horror trágico, como catarsis, es decir, como el efecto que quería causar en el público. En ese sentido, no era aristotélico. La catarsis para Aristóteles consistía en la purificación de pasiones, en la purgación de afecciones. En ese sentido, no era, ni mucho menos, el fin del teatro de Echegaray. A Echegaray le interesaba ante todo el público. Y precisamente él no define claramente qué es eso del horror trágico. Y yo entonces, en las últimas conferencias que he dado, he descubierto que ese sublime horror trágico, he intentado un poco desentrañarlo. Echegaray no lo tiene muy claro. Simplemente en una de sus... dedicó una obra a Ricardo Calvo, y en esa obra le decía: a usted le debo mucho, le debo porque usted ha dado vida a este drama, ha dado vida al sublime horror trágico a que yo aspiraba. ¿Y qué es eso del horror trágico? Pues bueno, últimamente ya le digo que después de haber indagado he descubierto una cosa. Echegaray conocía la teoría kantiana de lo bello y lo sublime. Y en este sentido vamos a ver por qué el horror trágico en la mente de Echegaray tenía que ser sublime. ¿Por qué tenía que inocular en el público este horror sublime? Pues les voy a leer un momentito lo que Kant decía sobre esto. Echegaray, que era un genio, conocía a Kant, como yo estoy convencido, como conocía muy bien a Aristóteles. Muy bien. Pues ese horror,
En la teoría kantiana, en lugar de ser bello, tenía que ser sublime. Pues Kant diferencia lo sublime de lo bello, definiendo lo sublime más como conflicto que como armonía, ya que lo sublime procede del libre juego, de la fantasía y de la razón, dos cualidades que tenía Echegaray. Le faltaban otras, le faltaba el sentimiento, le faltaba el sentido de la realidad, pero la fantasía no le faltó, tenía una gran imaginación. En consecuencia, sigue Kant, el sentimiento para lo sublime sería lo terrible y para lo bello lo lindo. Y en este sentido Kant separa los dos momentos estéticos de la condición humana. La noche es sublime, el día es bello. La belleza conmueve, cuidado con esta palabra, la conmoción. Lo bello encanta. Así pues, para Kant existen dos tipos de belleza. La belleza de lo bello, que es el encanto, y la belleza de lo sublime, que es la conmoción. Y efectivamente, ¿qué pretendía Echegaray? Conmover al público. Bien para fascinarle con lo que contaba, bien para enfadarle. Yo estoy seguro que Echegaray conocía esta figura, porque el fin de su teatro era conmover. Y lo único que le importaba a Echegaray era conmover al público. Porque en la teoría kantiana, Kant sigue la teoría esta de lo bello y lo sublime y dice, y la moralidad. Pero a Echegaray no le interesaba la moralidad. Echegaray llega a decir lo siguiente, que dice exactamente, las lecciones morales no conmueven al espectador. Por lo tanto, hay que buscar otros resortes que conmuevan. Y esos resortes son precisamente, lo consigue con la estética de lo sublime, con la belleza trágica de la sublimidad. Y entonces decía, el público quiere, y ahí entra lo que le llamo yo Echegaray pirotécnico, por no decir pirómano. Dice, el público quiere que los dramas terminen en punta de fuego. Y por lo tanto ha de colocarse la escena más intensa al final, para no correr el riesgo de que la obra no guste a la gente. Y teniendo en cuenta esto, dice, Sáenz de Robles, don Federico, yo le conocí, pero a veces hablaba de memoria, y no cita la fuente, pero dice lo siguiente, aun cuando él no lo declarase, empezaba a escribir sus obras por el final. Es decir, buscaba el desenlace más teatral, tema audaz sobre el que construía todo el drama, sin importarle tener que forzar las situaciones, fantasear los personajes y desencadenar la inverosimilitud. Según esta perspectiva, ese desenlace teatralísimo de la punta de fuego, del incendio dramático que dice el propio Echegaray en el prólogo al Gran Galeoto, del cual hablará José Luis Avellán, o de la propagación del fuego, o de la dinamita, que habla en el soneto, en el que dice cómo construir sus obras, Echegaray subordina la concepción, la construcción de sus dramas al efecto este. Es decir, y efectivamente esto es lo que en definitiva podríamos decir que es el arma del mago, el truco. Con estos trucos enfadaba algunas veces al público, efectivamente, otras veces lo enajenaba, lo exaltaba. Podríamos hablar mucho más de esto, es decir, de cómo él también se granjeó la gran amistad de los mejores actores del momento, como eran los hermanos Rafael y Ricardo Calvo y María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que le ayudaron precisamente a tener estos éxitos. El tema es que efectivamente el teatro de Echegaray tuvo una gran vigencia y se enseñoreó de la escena española, pero indudablemente esa escena española no duró siempre. Hubo la crítica y el público introdujeron a Echegaray, dramaturgo, en el torbellino de las grandes polémicas y de las grandes asonadas, al mismo tiempo que el público también le entronizaba en una admiración sin límites, en una aclamación multitudinaria de sus
de sus incontestables éxitos en la España de entre siglos. Pero hoy Echegaray, desde el punto de vista dramaturgo, siendo como es el primer Nobel español y precisamente Nobel de Literatura por su obra dramática, está en el silencio y en el olvido. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, otro sabio del Ateneo. Y está con nosotros, está invitado de forma especial el expresidente del Ateneo, José Luis Avellán, que ya nos pronunció una conferencia precisamente hablando de esa obra más conocida, El Gran Galeoto. Que sea brevemente, José Luis, si quieres honrarnos con tus palabras y ya casi a modo de despedida, bueno, queda una intervención más. José Luis, si quieres apuntar algo de tus amplios conocimientos en esta materia. Buenas tardes. El Ateneo es grande y ha sido grande gracias a que por él han pasado hombres grandes. Celebración del centenario de Echegaray es el reflejo de uno de sus momentos inolvidables, sin el cual la historia de España resultaría incomprensible. Son estos hombres lo que han hecho a España un país importante en el mundo de la cultura. Me voy a referir a ese significado de Echegaray desde el punto de vista representativo en su época y en la evolución del teatro. Como es bien sabido, el premio Nobel que se le concedió en el 1904 fue tremendamente criticado. Prácticamente todos los hombres jóvenes que pertenecían a lo que luego se llamó la generación del 98 protestaron por habérsele concedido el premio Nobel a un dramaturgo que consideraban ellos de segunda fila. Es evidente que a Echegaray se le concedió el premio Nobel con excesivo retraso. Sus obras más importantes son de los años 70 y 80 y algunos del 90, pero en 1904 la figura de Echegaray era una figura pasada. Por lo tanto, debemos atribuir la falta de sintonía con el momento histórico en que Echegaray fue grande y que para mí representa por encima de toda su obra El Gran Galeoto, la obra de 1888, que supone una crítica de la sociedad española y un proceso de renovación en el teatro español. No olvidemos la historia de nuestro teatro. Fue grande en el siglo de oro, cuando triunfaba Lope de Vega, cuando triunfaba Tirso de Melina, cuando triunfaba Calderón. Pero después hubo un retroceso y el teatro español cayó en decadencia y fue Echegaray precisamente uno de los actores que hizo superar esa situación. Los hombres del 98 estaban en otra situación histórica, renovando los valores estéticos y la perspectiva de una nueva época era el siglo XX el que se iniciaba. Echegaray, no cabe la menor duda, pertenecía al siglo XIX. Por lo tanto, no es de extrañar que los hombres del 98 protestaran con la concesión de ese premio Nobel, que no es que fuera injusto, es que era tardío. Y en vez de concedérsele en la época que correspondía, se le concedió con excesivo retraso. Y eso, de alguna manera, se refleja en esa protesta de los hombres del 98. Pero no olvidemos tampoco el proceso anterior, cómo después del siglo de oro el teatro español había decaído, sobre todo
en el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Desde este punto de vista tenemos que reconocer que Echegaray realizó un esfuerzo de renovación muy importante, donde puso en crítica muchos de los valores anteriores e inició una nueva época, una época que no supieron comprender, también deseosos de renovación y de cambio, estos hombres del 98. Y eso se refleja, a mi modo de ver, de forma muy original y de forma contundente en esa obra para mí preferida, que fue El Gran Galeoto. Por eso le dediqué la conferencia que dimos el día de la inauguración del centenario, yo la dediqué al Gran Galeoto. Y a esa obra me quiero referir ahora, porque para mí representa un ejemplo de lo que en gran parte va después a caracterizar a esos hombres del 98 que tanto le criticaron. Y lo que representa Echegaray en El Gran Galeoto es el proceso de crítica social y política que se había iniciado en aquella época. No olvidemos que en los años 60, durante el llamado sexenio revolucionario, que trajo la Primera República, fueron años de renovación y de cambio. Y Echegaray pertenece a esa época y forma parte de esos hombres ejemplares que supieron alumbrar nuevas perspectivas a la cultura española. No olvidemos tampoco que precisamente esos hombres que tanto le criticaron tienen una deuda puesta de relieve por la crítica posterior, porque efectivamente la crítica ya está iniciándose en Echegaray cuando critica a una sociedad, como hace, por ejemplo, en esta obra que he citado, del Gran Galeoto, donde se denuncia la calumnia que representa ese desprecio hacia los sentimientos más íntimos y hacia el proceso de cambio de valores que se estaba viviendo en su momento. Echegaray denuncia como un proceso ignominioso la calumnia que suponía atribuir falsas relaciones que precisamente por ese poder de lo social que él llama galeoto, neologismo de una palabra italiana pero que viene perfectamente adecuada al cambio que Echegaray quería significar con su obra. No olvidemos esta obra, en ella está lo mejor de Echegaray, en ella está también los ideales que inspiraron a esos hombres que después le despreciaron, de forma que yo creo que en este año del centenario debemos renovar nuestra admiración hacia Echegaray y valorarle como uno de los grandes valores, ya no solo del Ateneo, sino de España entera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, que durante 8 años también dirigió la política cultural de esta institución. Y para cerrar las intervenciones programadas en este acto, uno de los organizadores, que junto con Alejandro Díez Torre pues ha preparado todas estas conferencias, Fernando Ibáñez, vamos a hacer que, aunque sea brevemente, también emplee unos minutos en decirnos lo que crea conveniente. Fernando, adelante. Buenas noches. Voy a ser brevísimo. Primero quiero agradecer a Beatriz Martín y a su hijo su presencia aquí, porque, lo digo de corazón, esta reunión, este acto, sin vuestra presencia hubiera sido muy diferente. Ahora tenía preparado una cosa un poco más larga, pero la voy a abreviar. Voy a dar la opinión que tenían de Echegaray dos personas tan ilustres y tan importantes como Leonardo Torres Quevedo y Santiago Ramón y Cajal. Da la casualidad de que Echegaray
y estos dos últimamente citados eran amigos los tres, coincidieron. Los tres ateneístas, y en su vida se hicieron favores unos a otros. Vamos a ver lo que opinaban. Empiezo por Torres Quevedo en un discurso, voy a leer un poco del discurso nada más, que pronunció en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1932, con motivo del primer centenario del nacimiento de Echegaray. Aprovecho para decir que si hay alguien del Ayuntamiento de Madrid por aquí o que se lo pueda transmitir, que las dos placas de cerámica que hay en la calle Echegaray, una al principio y otra al final de la calle, ponen como fecha de nacimiento 1833. Es errónea, que la corrijan, por favor. Ahora que están con las calles y todo esto, pues que aprovechen. Dijo en su discurso Torres Quevedo, que no era precisamente la especialidad de él, los discursos, me limitaré a decir 4 palabras para recordar a aquel hombre bueno y generoso que me honró con su amistad durante los últimos años de su gloriosa vida y a quien debo una gratitud indeleble, que me complazco en reconocer aquí, por el apoyo que me prestó en 1000 ocasiones y especialmente al fundar yo mi laboratorio de automática, que aún vive y trabaja. Un inciso, este laboratorio suministraba materiales y todo y tal a Ramón y Cajal, premio Nobel posterior. Científico que ha recibido el premio Nobel, científico español más importante, en mi opinión. Y también demuestra la visión científica de Echegaray, cuando se preocupaba también del laboratorio de su amigo. O sea, estaba implicado en temas científicos que no tenían. Por ejemplo, Echegaray andaba a vueltas con las neuronas, con el cerebro y todas estas cosas. Bien. La condición más sobresaliente en Echegaray era la de maestro. Don José enseñaba siempre, sin esfuerzo ni propósito deliberado de enseñar. Lo mismo en sus conferencias y publicaciones científicas, explicando claramente a los doctos las teorías más abstrusas, que en su conversación amena, sin asombro de pedantería, hablando de ellas en forma que todos pudiéramos entender los puntos más esenciales de la cuestión, que explicaba vulgarizándola. Siempre recuerdo su tertulia La cacharrería del Ateneo, está allí fuera, ahí sigue, de la cual era yo asiduo concurrente. Allí, aquel maestro de la palabra, con su charla amena y entretenida, propia de un círculo de recreo, nos cautivaba a todos sus contertulios o disertaba sobre las novedades científicas y literarias del día, poniendo en práctica el consejo de enseñar deleitando. Pero, más generalmente aún, tomaba parte en el diálogo ameno, deferente y sin imponerse nunca. Siempre la reunión, conferencia o diálogo resultaban interesantísimas e instructivos. Hasta aquí la primera cita. Y para terminar, me refiero a Santiago Ramón y Cajal. En mayo de 1922, también en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Santiago Ramón y Cajal recibe la medalla Echegaray y pronuncia un discurso titulado La medalla Echegaray y los hombres de ciencia, cuyas primeras palabras no son más que una de las muchas muestras de admiración por el matemático y constituyen una perfecta síntesis de la labor realizada por el madrileño. Notorio es que uno de los fines perseguidos por nuestra academia al fundar el premio Echegaray fue conservar y enaltecer la memoria de un sabio buenísimo y genial de peregrinas y multilaterales aptitudes. Repitiendo un pensamiento vulgar, diríase que las hadas prodigaron a nuestro inolvidable don José todas las gracias. Elocuencia subyugadora, intelecto agudísimo y generalizador, ansia irrefrenable de aprender y de enseñar, don de expresar por escrito y en lenguaje esmaltado de pensamientos brillantes y de comparaciones felicísimas, las más abstrusas teorías e invenciones, soberana aptitud para la ciencia del cálculo, bondad solo comparable con su modestia. Y, en fin, por tenerlo todo, salud robusta, física y mental, conservada en bien de la enseñanza
hasta la hora de su muerte, porque, harto lo sabéis, la vida de Echegaray no tuvo ocaso. Tan propicios le fueron los hados que le preservaron piadosos de las decadencias, regresiones y tristezas de la decrepitud, suplicios intolerables para los espíritus fuertes que no comprenden la vida sin acción, ni apetece más deleites que los asociados al severo cumplimiento del deber y a la soberana función de escrutar los enigmas de la naturaleza. Y ya termino. Siempre seguí su carrera de triunfos profesionales, políticos, literarios y científicos, con noble envidia y creciente asombro. Era incuestionablemente el cerebro más fino y exquisitamente organizado de la España del siglo XIX. Esto lo dice Ramón y Cajal, que era fino. Él lo fue todo, porque podía serlo todo: ministro, orador, hacendista, escritor, dramaturgo, investigador. Parafraseando a Terencio, podríamos decir que nada de lo humano le fue ajeno. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Hemos recordado a la figura de don José Echegaray y también hemos querido que el acto de esta tarde sirva como recuerdo a don Clemente Solé. Y para ya cerrar lo que hoy nos ha congregado esta sesión, Beatriz, si tienes la amabilidad, pues dejamos que cierres el acto y con ello agradecer a todos ustedes su presencia. Y Beatriz, tienes la palabra para cerrar. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los asistentes. Ha sido un honor asistir al acto que habéis hecho en memoria de Echegaray, al cual mi marido admiraba muchísimo y yo también. No tengo más palabras que os pueda decir que os agradezco todo en mi nombre, en el nombre de mi hijo y en el nombre del amor de mi vida. Muchas gracias. Se levanta la sesión.